Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de este podcast de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Este es el podcast llamado Red Sinapsis, ¿cierto? Mi nombre es Jaime Retamal Garrido, yo soy médico psiquiatra de adultos, formo parte de Sonepsin desde hace un tiempo. Actualmente me desempeño como coordinador del grupo de trabajo de psiquiatría hospitalaria y trabajo en el hospital Philippe Pinel de Putaendo, un hospital psiquiátrico. Así que me encuentro aquí con mi colega doctor Varas para que se presente. Bueno, gracias Jaime. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Quisiéramos hacer un buen podcast, que queremos hablar de un tema que es bastante relevante. Para ello me voy a presentar primero. Yo soy el doctor Aldo Varas Ríos, soy subdirector médico del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel. Y para el tema de hoy, tengo que señalar que tengo alrededor de 18 años de experiencia en el tema de atención de urgencias. Así que le estoy adelantando un poquito el tema que Jaime nos va a señalar de qué se trata la conversación que vamos a tener hoy día. Bien, vamos a continuar desde ahí. No se acerque tanto a mí, que es... Perdón, estoy acostumbrado. Conozco, así como está, capaz, muy bien. Es que, vamos. Bien, hoy nos reunimos acá para este podcast llamado Urgencias Psiquiátricas. ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuál es la idea? Abordar las urgencias psiquiátricas para tener algunos conceptos esenciales, saber qué es lo que debemos hacer. Este es un podcast que está orientado a toda la comunidad que nos está escuchando, población en general, pero también es un podcast que está orientado a profesionales del área de la salud, específicamente profesionales del área de la salud mental, también profesionales del área de la salud en general y, bueno, ¿por qué no? También colegas de nuestra especialidad que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a abordar en el fondo hoy día con Aldo es un poco abordar sobre cuál es el concepto de las urgencias psiquiátricas, cómo se definen, qué es lo que es específicamente una urgencia psiquiátrica, qué es lo que no es una urgencia psiquiátrica, cuáles son los cuadros clínicos en el fondo, las patologías o los cuadros clínicos que pueden generar o que nos pueden llevar en el fondo a un momento de crisis, a una urgencia psiquiátrica por el cual deberíamos consultar. Esto es algo que muchas veces la población no tiene la información clara, no sabe muy bien identificar, ¿cierto? Cuando una persona está en un momento de crisis y dónde tiene que acudir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si tiene que ir a una consulta ambulatoria, si tiene que ir a algún servicio de urgencia, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, algunos otros aspectos que vamos a revisar son, por ejemplo, cuáles son, digamos, los puntos de vista, los abordajes que debe realizar un profesional del área de la salud, cómo debe ser el acompañamiento familiar, cuándo deberíamos, en el fondo, pensar en que una persona requiere o no una hospitalización y qué hacer más adelante, ¿cierto? Una vez que se produzca la consulta de urgencia, ¿cierto? Cómo seguir con los cuidados posteriores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la conversación que hoy día vamos a tener. Efectivamente, bueno, ya esta muy buena introducción, podemos ya comenzar a conversar acerca de qué es lo que es una urgencia psiquiátrica. Bueno, hay que entender que las urgencias o las consultas de urgencia que realizan, digamos, los pacientes de salud mental pueden realizarla en distintos dispositivos, ya sean dispositivos que tienen un nivel de no especialización en salud mental, puede ser un SAMU, digamos, una unidad, digamos, donde existan médicos generales, o pueden ser realizados en dispositivos mucho más especializados, tales como los servicios de urgencia psiquiátrica, que generalmente están adosados a hospitales de nivel secundario y terciario de complejidad. También hay que considerar otro elemento que es súper importante y que tiene relación con que no todas las personas que consultan en urgencias psiquiátricas o con motivo de una urgencia psiquiátrica son personas que realmente tienen criterios de urgencia. La verdad es que un ser humano evalúa, digamos, si debe consultar o no consultar en una urgencia de acuerdo a distintos criterios. Uno de ellos es el que nosotros estamos tratando de abordar, porque es el más riesgoso, es el estado de sufrimiento intenso que puede tener el ser humano o de sufrimiento para terceros. Y ese estado, digamos, debe ser manejado y tratado como tal.
hay otras situaciones en las cuales los pacientes deciden, ¿no es cierto?, consultar a urgencias, y muchas veces esto va determinado por otros elementos, o sea, un bajo umbral para el estrés, la necesidad de contar con un medicamento extra, a lo mejor algo un poquito ganancial, contar con un reposo, etcétera. Eso no es netamente una urgencia, son casos que nosotros llamamos no pertinentes, y estos casos no pertinentes tienen relación con que la red que atiende a estos pacientes en el ambulatorio, ya sea privada o estatal, no cumple una función, digamos, totalmente efectiva en ellos. De hecho, nosotros podemos tener como experiencia el caso de nuestro hospital y su red, que en la medida que en estos últimos 3-4 años ha mejorado, digamos, la asistencia de estos pacientes, han ido reduciéndose en forma paulatina a razón de 10 a 15% por año las consultas de urgencia, estas consultas no pertinentes. Ahora, lo que hace a un paciente en una urgencia real consultar son, digamos, distintas alteraciones. Estados de angustia intensos, estados de alteración del juicio de la realidad, que son los que llamamos nosotros la psicosis. Y finalmente, compromisos conductuales que pueden representar un riesgo para sí mismo o para terceros. Entonces, una urgencia puede estar determinada por un displacer propio de la persona o por un estado que su red de apoyo, que generalmente lo constituye la familia, a veces son hogares, etcétera, determinan que el paciente está generando, digamos, un riesgo y un sufrimiento para su red. Entonces, claro, como dices tú, yo creo que para ir reforzando un poco el concepto finalmente de la urgencia psiquiátrica, en el fondo lo que tú estás planteando es que uno tiene que entender la urgencia, ¿cierto?, como un estado de riesgo en el fondo inmediato, una situación en que la persona se produce un cambio, ¿cierto?, en la persona, en que puede ser un cambio desde lo afectivo, desde lo conductual, pero que es una situación abrupta, urgente, en el sentido de que hay un riesgo inmediato para sí mismo, para terceros, ¿no? Un riesgo, por ejemplo, de una autolesión, un riesgo de agresión a terceros, etcétera. Y no necesariamente, ¿cierto?, ciertas consultas que sabemos también que hay un concepto de cierta subjetividad, digamos, ¿no? Puede ser que lo que sea más urgente para mí no sea urgente a lo mejor para las personas que están trabajando en una red de atención, digamos, de urgencia, digamos, ¿no? Pero aquí lo fundamental es que hay, ¿cierto?, una situación de riesgo inminente para la persona o para terceros, que puedan ser familias, acompañantes, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, se produce un cambio, hay algo abrupto que ocurre y no necesariamente, ¿cierto?, la situación de tener que resolver a lo mejor que no sé, que se te acabó un medicamento o que tuviste alguna situación puntual de crisis y eventualmente no sé, no te sientes en condiciones de ir a trabajar, etcétera, digamos, ¿no? Esas son situaciones que requieren, que tienen en el fondo un tiempo que se pueden resolver, pero que no necesariamente van a ser un motivo, ¿cierto?, para ir a consultar a un servicio de urgencia, ya sea un servicio de atención primaria, un servicio hospitalario o incluso un servicio de especialidad, digamos, de urgencia psiquiátrica, digamos, ¿no? Porque finalmente, claro, esas son las situaciones que muchas veces van saturando el sistema y muchas veces también la persona se queda con la percepción de que no se pudo resolver la situación que le llevó a consultar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aclarado esto, digamos, podríamos, digamos, avanzar en el tema de qué urgencias son las que vemos nosotros. exacto. Urgencias objetivas. Uh-huh. Yo partiría como señalando primero los trastornos ansiosos neuróticos, ¿no? Uh-huh. Tenemos estados, digamos, de crisis de pánico, ¿no es cierto? Crisis de pánico, muy frecuente. Crisis de angustia intensa, reacciones, digamos, que tienen a veces pacientes frente a estresores que no pueden, digamos, resolver. Ahí están los traumas, ¿no es cierto? También tenemos, y a veces están en asociación, ¿no es cierto?, trastornos en la conducta, ¿no es cierto?, un cambio abrupto en la conducta, una persona, digamos, que se torna hostil o comienza con, digamos, también, aparte, ¿no?, una alteración de juicio de realidad, donde lo más relevante es cuando nosotros vemos que la persona comienza con alguna serie de delirios o de conductas que son absolutamente desajustadas de lo que es la norma estadística, y eso a nosotros nos hace llamar la atención.
en general, los pacientes que tienen trastornos ansiosos, el primer grupo, siempre ellos se dan cuenta, ¿no? Y toman razón de que están en una situación, digamos, de apremio y ellos están muy motivados a consultar. Quizás hay, perdón, una diferencia, pero brevemente, si tú puedes dar un pequeño tips ahí como para diferenciar, porque en términos del lenguaje a veces cuesta entender un poco la diferencia entre la crisis de angustia y la crisis de pánico, que es la que lleva muchas veces la consulta. Claro, el estado de angustia es más permanente, presupone una asociación de la afectividad a una asociación somática, ¿no? Dolor al pecho, palpitaciones, constricción, dificultad respiratoria, pero es un estado mucho más permanente. En cambio, la crisis de pánico es un estado de corta duración de algunos minutos en el cual el paciente tiene, digamos, una idea, ¿no? De una pérdida de control que puede consistir en sentir que está sufriendo un ataque o que va a perder la conciencia, ¿no es cierto? Y a eso se agrega, ¿no es cierto?, esta gran descarga del sistema simpático que tiene las crisis de pánico, palpitaciones, sudoración, dificultad respiratoria. Entonces, el paciente como que en ese estado siente que su urgencia muchas veces es médica. Y primero consulta un servicio, digamos, médico donde se hace un descarte, ¿no? Se hace un descarte en base a exámenes generales donde especialmente la parte cardíaca tiene la principal relevancia, porque es un diagnóstico diferencial con infarto como miocardio, una crisis de pánico, y de ahí, ¿no es cierto?, el paciente tiene que ser, digamos, derivado si es que se descarta la parte somática. Me he ido un poquito extendiendo sobre la parte ansiosa. También hay que considerar la psicosis, también hay que considerar los desajustes de la conducta que pueden estar asociados generalmente a estados de psicosis o estados confusionales. Cuando una persona está confusa, tiene una patología médica que está, digamos, interfiriendo sobre su funcionalidad y eso genera un cambio en la conducta. Eso es importante siempre evaluar al paciente cuando ingresa al servicio de urgencia, psiquiátrico o no psiquiátrico, si hay un compromiso de conciencia que pudiese estar determinando en realidad la existencia de una patología médica, somática. En nuestra experiencia nosotros tenemos casos de, por ejemplo, a ver, una vez... Cuadro infeccioso, alguna meningitis, alguna cosa... Claro, noxas cerebrales. Una vez encontramos una señorita que tenía un cambio conductual muy severo, digamos, había, digamos, quedado en la calle varios días y en el fondo no correspondía a su conducta habitual y resulta que tenía una leucemia severa avanzada y estaba cursando una encefalitis. Exacto. Así que hay casos de ese nivel de gravedad, tumores cerebrales, por ejemplo, también. Entonces, hay que siempre estar, digamos, con la claridad de que pudiese también esta urgencia estar determinada por un estado de enfermedad somática. No sé si tienes que agregar. No, bueno, respecto al tema, repasando un poquito lo que comentabas de las crisis de pánico y qué es lo que lleva a la consulta, en general es que la esencia de esto, digamos, es que la persona siente que se va a morir. Y eso es como un signo, digamos, como algo muy específico de la crisis de pánico, ¿no? Que lo diferencia del estado angustioso, como dices tú, ¿cierto? Por la crisis, y por qué se hace todo este estudio, ¿cierto? Cardiológico para descartar, ¿cierto? Alguna situación coronaria, etcétera. Es porque la persona siente que hay un riesgo de muerte inminente. Y eso es un sello importante. Y por eso se produce la consulta. Con respecto a lo que estás hablando de los estados psicóticos, ¿cierto? Las alteraciones conductuales, evidentemente que ahí hay una gran variedad de situaciones que pueden estar ocurriendo. Va a depender mucho, ¿cierto? del grupo etario, digamos, de la persona, un cambio conductual, por ejemplo, entre un adolescente, una persona que está en una época, ¿cierto? En un periodo, digamos, de vida laboral, en un adulto mayor, ¿cierto? Ahí, obviamente, el enfoque médico, ¿cierto? Va a ir orientado de acuerdo específicamente al grupo. Y bueno, y también obviamente algo que tú manejas bastante bien, que tiene que ver con el tema de las adicciones, ¿cierto? También sabemos que hoy día un problema de salud pública importante, no menor, son todas las urgencias que se generan, ¿cierto? Asociados a los síndromes de abstinencia, a los excesos en términos de consumo, etcétera, ¿no? Yo creo que tú también has tenido experiencia en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, las adicciones también son todo un mundo, porque las adicciones también pueden, digamos, derivar en diversas sintomatologías que podemos clasificar justamente en estados de mucha angustia por un síndrome de privación o dentro del consumo, estados psicóticos asociados a, digamos, el consumo o a la deprivación y también desajustes conductuales asociados.
eh, son un tema importante, digamos, y tienen que ser tratados, digamos, de acuerdo a la manifestación, digamos, de acuerdo al tipo de droga utilizado y al riesgo que tiene el individuo, su entorno, digamos, y determinar para ello, digamos, en términos de estos riesgos, la necesidad de una hospitalización. Si el paciente está en estado, digamos, de psicosis, tiene que ser involuntaria, pero si el paciente está, digamos, con, digamos, un juicio de realidad conservado, tiene que ser una hospitalización consensuada. Bueno, eso, digamos, está, digamos, superpuesto con lo que estamos hablando a nosotros. Un paciente, por ejemplo, en un síndrome de privación puede tener una crisis de pánico, puede tener angustia. Claro. Pero también hay que agregar esto, y que es muy importante, y lo hemos dejado un poquito digamos, lo hemos desplazado un poquito para referirnos a lo que es la ideación suicida con el riesgo suicida. Y esto es transversal, ¿no? Todo paciente, digamos, en un estado agudo, ya sea de una neurosis, de un trastorno de personalidad, un cuadro depresivo, un cuadro bipolar, un cuadro psicótico de cualquier naturaleza, es un paciente que pudiese tener ideación suicida, y esta ideación suicida tiene que ser evaluada. El sistema tiene, digamos, en este momento las escalas para evaluar suicidio, y de acuerdo a estas escalas son las conductas a seguir. Pero de todas maneras, siempre es mejor que una escala, una buena evaluación clínica, y para ello determinar, ¿no es cierto?, si esto es una ideación sin planificación, una ideación con planificación, una ideación recurrente en el tiempo, una situación que se asocia a factores, digamos, de mayor riesgo, y eso tiene que conllevar a una estrategia que tiene que adoptar el equipo de urgencia, que puede ser desde una intervención no psicológica hasta una hospitalización, que puede ser a un nivel, digamos, de alta especialización, o puede ser en un hospital, digamos, no especializado, en un hospital general. Uh-huh. Sí, bueno, para ir un poco cerrando un poquito los cuadros clínicos que van, que son aquellos que dan origen, ¿cierto?, a un motivo, a una urgencia psiquiátrica. Tú has dado, ¿cierto?, has mencionado el tema de la ideación suicida, o nosotros hoy día hablamos, ¿cierto?, del concepto como más bien de la suicidalidad, ¿no? Entendiendo la suicidalidad como un espectro, ¿cierto? Antes se hablaba más bien como de un continuo, digamos, ¿no?, en que la persona tenía una ideación, pensamientos recurrentes, qué sé yo, etcétera, y después llegaba, ¿cierto?, hasta al acto. Hoy día se habla, ¿cierto?, de un espectro, en el sentido de que una persona puede estar en algún momento, ¿cierto?, con pensamientos, con ideas pasivas, o quizás con algo un poco más elaborado, como alguna planificación, o derechamente un intento, ¿no? Entonces, normalmente en las urgencias, digamos, en las urgencias, diría yo, generales, y también en las urgencias ya más de especialidad, nos llegan los pacientes que ya han cometido, ¿cierto?, algún intento, o que están con alguna ideación o algún tipo de planificación, ¿cierto?, en contexto de alguna patología médica, alguna patología psiquiátrica de base, ¿no? Estamos hablando de una persona que pudiera estar en tratamiento por una depresión grave, una persona que pudiera estar con algún cuadro afectivo bipolar, ¿cierto?, o quizás algo más de la esfera, digamos, de lo que son los trastornos de la personalidad, ¿cierto?, que sabemos que muchas veces conllevan, ¿cierto?, esta inestabilidad emocional, y que la suicidalidad puede ser parte muchas veces, ¿cierto?, de distintos momentos de la vida de una persona con un trastorno de la personalidad. Entonces, evidentemente, como dices tú, ahí para poder evaluar cuál es la necesidad eventualmente de una intervención, ya sea ambulatoria o que realmente decidir una hospitalización, en el caso de la ideación suicida, ¿cierto?, o de la suicidalidad como concepto, ¿cierto?, existen una serie de escalas que los equipos ahí están, digamos, preparados en el fondo, y están capacitados para poder enfrentar estas situaciones y definir cuándo la urgencia, la ideación suicida es grave, ¿cierto?, y requiere, digamos, una internación, o cuando a veces ya ha llegado posteriormente a un intento suicidio, digamos, con algún tipo de mecanismo de alta letalidad, ¿cierto?, que ya requiere, que ha pasado ya la estabilización médica, y nos toca, ¿cierto?, hospitalizarlo para poder evaluarlo en su conjunto, digamos, ¿no?, en lo global.
Entonces, para ir conceptualizando, ¿cierto? Ya hablamos un poco sobre lo que era el concepto, la definición y también cuáles son los principales cuadros clínicos, digamos, que pueden generar, ¿cierto? ¿No? Digamos, las urgencias psiquiátricas, pensando principalmente en las categorías que tienen que ver con alteraciones del pensamiento, ¿cierto? Con alteraciones de la conducta y con alteraciones, ¿cierto? En el estado emocional, estado anímico, afectivo. Básicamente esos son los tres grandes grupos, digamos, en categorías que nos podrían generar una urgencia en psiquiatría, digamos, ¿no? Y de ahí, la pregunta en el fondo es que cuando detectamos finalmente algún cuadro clínico, alguna situación de crisis, ¿qué hacemos en ese sentido, no? Dependiendo del contexto, por ejemplo, yo como padre, como una familia, ¿cierto? Detectamos una alteración conductual o sabemos que nuestro hijo está con algún problema, un familiar, qué sé yo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo debería, en el fondo, la gente enfrentar, dónde acudir? ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Bueno, los padres o los adultos responsables del paciente o el esposo o quien sea, ¿no? Dependiendo de la edad, van a ser capaces de determinar cambios, digamos, o estados de agravamiento de un paciente, de manera tal de que ellos son entes bastante objetivos para poder determinar en qué minuto, digamos, hay alguna necesidad de una consulta de urgencia, una situación en escalada, una situación incontrolable, una situación, digamos, de alta disrupción. Es un criterio, digamos, que en general debe, digamos, comandar la decisión de llevar a un paciente a urgencia. A veces la patología parte con una consulta de urgencia, a veces es una patología de larga data que tiene una descompensación, un agravamiento, y toda esa información, digamos, los familiares o la red tiene que llevarla porque es fundamental. Siempre en urgencia se recomienda la entrevista del paciente con un testigo, aunque el paciente sea mayor de edad, ¿no es cierto? Siempre hay que tener un testigo porque los estados que generalmente los estados de urgencia son estados de mucho dolor, de mucho sufrimiento, no se tiene una objetividad para poder dar respuestas satisfactorias, o las respuestas que te pueden dar los testigos pueden complementar y mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones. Entonces, estas consultas de urgencia van a llevar a que el médico o el psiquiatra, en este caso, digamos, cuando son más graves, pueda, digamos, determinar cuál es la conducta a seguir. En general, nosotros determinamos que un paciente tiene que hospitalizarse o continuar en forma ambulatoria, dependiendo de si el paciente, digamos, tiene, primero, un riesgo para sí mismo y para terceros. Segundo, si la necesidad de tratamiento, el tratamiento que se le va a administrar no puede darse en forma ambulatoria. Bueno, en este caso, los tratamientos intramusculares, intravenosos, ¿no es cierto?, que requieren de personal especializado. Y a veces también se hospitaliza un caso, digamos, agudo, y el objetivo es poder estudiarlo para poder dar un diagnóstico y un manejo más adecuado. Entonces, son distintos los criterios y más o menos son los que les conté. Y en el caso de que estos criterios de hospitalización no existan, tenemos que el paciente enviarlo, digamos, al sistema ambulatorio. Ahí es fundamental la red, ¿no es cierto? La entrega de los medicamentos, asegurarse, digamos, que se cumplan las indicaciones, ¿no es cierto? Asegurarse que se consigan los controles adecuados con las especialidades adecuadas, ¿no es cierto? Muchas veces los servicios de urgencia, y afortunadamente con los años esto se está normalizando, incorporan otros profesionales, como por ejemplo un asistente social y un psicólogo, que pueden realizar intervenciones de urgencia, intervenciones en crisis, por ejemplo, para algunos casos, y esas intervenciones permiten mejorar el diagnóstico y evaluar mejor el estado del paciente y llegar, digamos, a una conclusión más certera de si es necesario la hospitalización o no. Muchas veces una intervención de urgencia en un paciente, una intervención, perdón, en crisis, puede, digamos, mitigar, digamos, la angustia y a través de esta intervención poder, digamos, lograr un mayor grado de compensación y con ello
dejar que el proceso se lleve de manera ambulatoria. Entonces, eso más a veces una administración de algunos medicamentos logran, digamos, un estado de compensación en el cual tú ya te das cuenta que el paciente ya está en condiciones de volver, digamos, a su domicilio y continuar, digamos, con un proceso de tratamiento que se va a dar en forma ambulatoria. Yo creo que eso más o menos Sí. bueno, lo que Es bastante claro en ese sentido y yo creo que sería bueno también reforzar un poquito cómo funciona, cómo está organizada la red asistencial, ¿no? Nosotros tenemos, pensando en el sistema público, digamos, ¿no? Aunque obviamente también está la red privada, pero y también depende del lugar, porque ahora nos encontramos en Santiago, pero obviamente cada región, cada localidad tiene su propia realidad, ¿cierto? Sin embargo, es importante mencionar que la red asistencial, los cimientos, lo fundamental aquí es la red de atención primaria. Y la atención primaria tiene servicios de atención de urgencia, que son los servicios llamados SAPU, ¿cierto? Y también están hoy día los servicios de alta resolutividad, que son los SAR. Entonces, que esos están disponibles en todas las comunas, en la mayoría, digamos, del país, digamos, en la gran parte del país. Entonces, donde puede acceder una persona, puede ser llevada por familia, qué sé yo, etcétera, para una consulta con un médico general y en muchos lugares donde hay una atención primaria de urgencia, hay equipos, como dices tú, duplas psicosociales o muchas veces hay un psicólogo que puede estar haciendo una especie de screening, de filtro, ¿cierto? Para decidir cuándo se puede resolver alguna situación ahí en el momento o cuándo es necesario avanzar a una derivación a un nivel secundario o incluso a un nivel terciario, a una urgencia psiquiátrica, digamos, claro, que no están en todo el país tampoco, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre el concepto es el acceder a o sea, si yo siempre lo que digo, digamos, si usted está en una situación de crisis, tiene una urgencia, tiene que ir a su servicio de urgencia más cercano. Más cercano. Más cercano. No es que, doctor, lo tengo que llevar al hospital psiquiátrico que está a 2 horas. No. Vaya a la urgencia más cercana, vaya a atención primaria y ahí el equipo va a poder definir cuál es digamos, el camino a seguir, ¿no? Entonces, y eso está disponible. Evidentemente que si alguien está en el ámbito privado, ¿cierto? Puede acudir a cualquier servicio de urgencia, digamos, de su red de atención, pero también mencionar que las personas, hoy día con la red salud universal, ¿cierto? Las personas que tienen previsión ISAPRE o privado, ¿cierto? También pueden hacer atención primaria y también pueden atenderse si es una situación de urgencia. Recordemos que existe una ley de urgencia en Chile, donde pueden atenderse en cualquier servicio de urgencia, ya sea público o privado. Claro, bueno, eso es bien destacable porque en el fondo todos los servicios del país están preparados para recibir pacientes de salud mental. La consulta de urgencia por salud mental es muy prevalente en todo tipo de servicio de urgencia. Y existe una red interconectada en la cual, digamos, se van resolviendo los casos y en la medida que estos casos son más complejos van escalando y van subiendo, digamos, en la atención de complejidad, siendo los primeros servicios de urgencia los que reciben al paciente los encargados de la derivación de estos casos o de consultar, digamos, acerca de estos casos, ¿ya? Entonces, tú puedes ir a una consulta de salud mental a cualquier servicio de urgencia y lo más recomendable es que sea el más cercano. Así que para que quede eso súper claro, los motivos pueden ser de cualquier naturaleza, que sean, digamos, cambios conductuales, cambios en el estado emocional o cambios en el patrón de juicio de la realidad del paciente. Y esas tres esferas son súper transversales a una serie de patologías, o a veces el paciente no tiene una patología y aparecen de improviso, y eso hay que, digamos, llevarlo, digamos, a servicio de urgencia para que se estudie el caso y se le dé la atención necesaria para iniciar un proceso, digamos, de recuperación. Así que eso, digamos, habría que, digamos, cerrar, digamos, que entiendan esto, ¿no? ¿Cuáles eran las tres esferas, digamos, de las alteraciones que generan, digamos, la consulta de urgencia? Que la consulta de urgencia puede realizarse en cualquier punto de la red de urgencias de Chile, ¿no es cierto? Y que esta urgencia va a ser resuelta de acuerdo al nivel de especialización que requiera de acuerdo a esta complejidad. ¿Ya? Sí, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, se nos ha ido pasando bastante rápido el tiempo y que obviamente van quedando temas también ahí en el tintero que pueden quizás dar para una conversación posterior.
invitar obviamente a todas las personas que están escuchando, que nos están viendo, también a ver otros capítulos donde se están hablando de distintos temas de salud mental, ¿cierto? Claro. A través de este podcast de Red Synapsis, de Sonepsin. Sí, sí. Entonces, quisiéramos ir agradeciendo obviamente a todas las personas que nos han escuchado, nos han visto, y Sí, por supuesto. dejo la palabra para que puedan cerrar también ahí. Bueno, ha sido una experiencia bastante bonita. Es primera vez que hacemos un podcast con Jaime y esperamos realmente que haya sido interesante. La urgencia psiquiátrica para nosotros es un tema, digamos, que lo consideramos de máxima importancia porque ahí hay, digamos, situaciones muy graves que pueden ser resueltas con una consulta a tiempo. Así que espero que les haya quedado un poco más claro el tema. Espero que se motiven a consultar o a enviarnos inquietudes. Si quieren, digamos, que ahondemos más en algún tema. Nosotros estamos dispuestos y muy contentos de poder servir en lo que es nuestra experiencia. Sí. Así que agradecer a Sonepsin, ¿cierto? Por esta oportunidad, por esta iniciativa que nos parece muy interesante. Así que invitarlos también a participar, a poder estar atentos siempre a los capítulos que se van a ir subiendo. Así que bueno, la Red Synapsis ya lleva varios capítulos y digamos que hay que felicitar, digamos, el trabajo que se está haciendo. Un trabajo muy interesante y muy profesional. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Synapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsin.cl.